Bienvenidos otra vez a un nuevo episodio de ¿Qué de nuevo, profe? Hola de nuevo, Walter. Buen día, amigo, ¿cómo estás? Estoy bien, ¿y tú? Estoy bien. Vi que había un montón de comentarios acerca del set. Dije que era una conspiración. Pero en realidad yo creo que todo fue tu culpa. Sí, correcto, lamentablemente. Tal vez debe aclarar algunas cosas. Sí, lo creo. Estábamos bromeando un poco sobre el set y fuimos parte de la colocación del escenario. Elegimos las sillas y son bastante cómodos. Sí, es bastante cómodo y ahora estamos más alto, así que tenemos más movimiento de brazos. Y quizá también podemos decir que vivimos en un país que está luchando por el momento. Las cosas no están disponibles fácilmente, tienes que tomar lo que hay y esto es lo mejor que pudimos hacer en las presentes circunstancias. Creo que se ve bien. Y es que es bastante cómodo sobre todo, ahora que estamos un poco más alto. Y lo importante es que es el mensaje. Correcto. Lo importante es el mensaje. Así que vamos a entrar de lleno en ello y tenemos que orar porque vamos a hablar sobre el camino de perdición. Estás más cerca de lo que piensas. Sí, oraré por esto. Nuestro Padre Celestial, Señor, queremos darte gracias por reunirnos de nuevo. Queremos darte las gracias por todas las bendiciones que nos das y, Señor, te necesitamos más y más cada día. Te necesitamos en esta conferencia. Por favor, ilumina nuestra mente con el Espíritu Santo. Es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tal vez yo pueda agradecer en este momento a los espectadores por mantenernos a todos alerta, por sus preguntas y sabemos que entenderán que es casi imposible para nosotros dar respuesta a todas las preguntas. Así que gracias por todas las personas que están tratando de responder por nosotros. Eso es muy amable de su parte. Y tendremos sesiones regulares de preguntas y respuestas para tratar de abordar aquellas cosas que son problemáticas y sobre las que la gente tiene preguntas. Pero hoy vamos a hablar de nuevo de los eventos que están ocurriendo en el mundo. Eventos interesantes. Sí. Entonces, ¿por qué lo hemos titulado El camino a la perdición está más cerca de lo que piensas? Porque, Martín, hay una tendencia en el mundo a llevar la contraria a la palabra de Dios de una forma tan descarada. Y cuanto más descaradas se vuelven estas cosas, más cerca estamos del final. Sí, y tal como hemos visto en nuestro episodio anterior y en otros episodios, hemos visto con el creacionismo. Todo está siendo negado descaradamente. Absolutamente. La gente está mirando al mundo y están experimentando lo que llamamos ansiedad apocalíptica. Y hay algunas cosas extrañas sucediendo en el mundo y hay fenómenos extraños en los cielos y la gente es quizás hipersensible. Quizá no, pero es interesante. La destrucción de Jerusalén sirve como un tipo para la destrucción final. Y hubo extraños fenómenos en los cielos y en la atmósfera en esos días. Y el mundo está experimentando cosas similares hoy. Así que echemos un vistazo a este pequeño video y veamos lo que la gente tiene que decir. Y esta noche escucharemos que despertar lo que les parecía ser la vida en Marte está afectando la salud mental de muchas personas y mucha gente le dijo a Joe Vázquez de Capix 5 que esta escena espeluznante le está generando ansiedad política. Joe. Sí, Liz, en este momento estamos en el Café Trieste en la playa del norte. Son las 11 en punto de la noche. Está oscuro como suponemos que es medianoche. Pero déjenme mostrarle un poco el video que grabamos el día de hoy. Esto fue a las 10 de la mañana, en este mismo lugar. Casi tan oscuro con un cielo de mandarina. Quiero decir, esto es de otro mundo. Diferente a cualquier otra cosa que haya visto en mi vida para mucha gente también. Esto fue inquietante. Siniestro y desolador. El espeluznante y sombrío cielo anaranjado que hoy causó una fuerte impresión. Se siente como un cielo está cayendo y estresado. Algunas personas me dijeron que se sintieron perturbados durante todo el día, distraídos, ansiosos. Es apocalíptico. Honestamente siento que estamos bajo ataque o algo.
Esto es muy inusual, sin precedentes para nadie. La terapeuta Kat Heuter dice que no le sorprende que la gente se sienta incómoda. Diría que es una reacción muy saludable. Diría que estamos conectados y tenemos una reacción de que pasa a algo que es potencialmente peligroso y sobre todo a algo que es muy nuevo. Así que no estamos seguros de cómo hacer frente a esto. Mientras pueda ser explicado por la ciencia, Heuter dice que es natural que las personas tengan una reacción descomunal al ver el cielo naranja donde debería ver azul, considerando el trauma de bajo grado que todos hemos estado experimentando este año, especialmente al COVID-19. Heuter dice que nuestro aislamiento está quitando algunos de nuestros mecanismos habituales de afrontamiento que aún se están adaptando a normas extrañas que nos han traído hasta aquí. Sí, se siente como, ¿y ahora esto? Mientras todo esto pase, el tiempo continuará, esto pasará en algún momento. Joe Vázquez, KPX 5. Se detendrá y seguiremos adelante. Pero hay un punto en el que realmente se detendrá, cuando Dios intervendrá y las cosas cambiarán. Ahora, no estamos gobernados y dirigidos por experiencias como estas. Nuestro estándar y nuestra norma es la palabra de Dios, ¿correcto? Correcto. Pero de todos modos es interesante ver que la gente está preocupada y se da cuenta de que algo extraño está sucediendo en el mundo. Definitivamente. Aquí hay otra entrevista, y esta viene de Fox News. Y es otra entrevista de Bill Gates. Echemos un vistazo para establecer algunos puntos y luego ya veremos lo que pasa en el mundo. Me senté antes con Bill Gates, que está lanzando un nuevo libro titulado Cómo evitar un desastre climático. Y empezamos con los problemas en Texas en estos últimos días. El gobernador dice que los aerogeneradores fallaron atípicamente y crearon esta crisis. ¿Tu respuesta? Bueno, no es del todo cierto. La falla en la climatización de algunos de los sensores nucleares, las plantas de gas natural e incluso parte del viento son responsables de su escasez de energía, y el viento es una pequeña parte de eso. Fueron principalmente los generadores térmicos los que se desconectaron porque no habían sido climatizados. Obviamente el viento funciona en Dakota del Norte, funciona en Alaska. Sabemos que climatizar las turbinas eólicas, el viento va y viene. Pero la gran mayoría de lo que falló aquí son plantas térmicas. Así que hay un asunto de confiabilidad, y eso lo tendrá que diseñar el sistema, incluyendo más transmisión. Texas con el tiempo querrá conectarse en mar para que cuando tenga escasez pueda atraer a otras partes del país. ¿Y qué sucede si no lo logramos? Si no llegamos a cero emisiones netas para el 2050, ¿cómo será nuestra vida diaria diferente? La migración que vimos en Siria por su guerra civil, que dependió un poco del clima, tendremos 10 veces más migraciones debido a que las zonas ecuatoriales se convertirán en inhabitables. Usted no será capaz de tener una granja o salir a la calle durante el verano. Los incendios forestales, la productividad agrícola en el sur de los Estados Unidos, las sequías, reducirán la productividad de manera muy dramática. Y todo es una cuestión de grados. Si esperamos 10 años más, no es tan malo como si esperas 20 o 30, porque la temperatura sigue subiendo y está subiendo más rápidamente de lo que lo ha hecho en la historia natural. Pero la inestabilidad general será 5 veces mayor al número de muertes en el pico de la pandemia y subirá cada año. Martin, tengo que tener mucho cuidado en cómo digo las cosas, pero el mundo es muy afortunado de tener tal experto en este momento, porque ahora él es un experto. Un experto en clima, experto en ingeniería eléctrica, es increíble. Y tiene las cifras al dedillo. Se volverá 10 veces peor, 5 veces peor, la agricultura se convertirá en imposible y que tiene los marcos de tiempo establecidos. Así que no sé qué haríamos sin él.
Ahora, para los que piensan que estoy hablando en serio, no lo estoy. Pero sin embargo, ¿cuál es tu opinión sobre esto? Hay algo interesante para mí que tú debes recordar y es que hay artículos que muestran que Bill Gates es ahora el mayor propietario de la granja agrícola en América. Y entonces ha invertido grandes cantidades de dinero en tierras agrícolas. Eso es interesante, ¿no es cierto? Sí, interesante. En el episodio anterior vimos que él es parte de ese proyecto que quiere rociar la atmósfera y por eso está muy involucrado en todo esto. Si tiene que ver con una pandemia, él está involucrado. Si tiene que ver con el cambio climático, él está involucrado. Ahora, ¿esto es la demostración de una sola persona o crees que hay un gran equipo que lo está apoyando? Hay un gran equipo. Hay un vasto equipo del cual recibe sus aportes y si miramos todas esas conexiones. Pero no hablemos de ello porque la gente dirá que estamos hablando de conspiraciones. Pero esto es solo uno de los programas que en el mundo donde tienes esta predicción de calamidades puestas a nivel mundial con grandes cantidades de dinero que van a proyectos específicos y estamos mirando la misma historia y el mismo desenvolvimiento descritos en este libro. Sí, que es nuestro guía y este libro no ha errado todavía. Mientras que algunos de estos señores, pienso, sin duda habrán errado y será demostrado en el futuro que han errado. Otra cosa que me resulta interesante es que él es muy cuidadoso de culpar a las turbinas eólicas, esta energía alternativa. En realidad, está impulsando la energía alternativa, pero como veremos, en muchas áreas del mundo la energía alternativa está fallando bajo ciertas condiciones climáticas. Esto solo sirve para demostrar que no se puede empujar al mundo totalmente en una sola dirección, porque según las circunstancias podría ser tan perjudicial como el status quo y dará lugar a más desastres. En algunos momentos yo pienso que Dios está sonriendo desde el cielo y cuando piensa que tienen algo listo y van en una dirección y a una velocidad hay un ligero giro y en vez de tener un calentamiento global, tienen un enfriamiento global a una velocidad tal que nada de lo que planearon funciona. Recuerdo cómo ellos mostraban cómo Francia sería un desierto como el del Sahara y cómo él también se refirió en algunas áreas. Se afectarían de tal manera que no habría producción de alimentos. Y a medida que la gente vaya a la quiebra, estas mega empresas simplemente comprarán la tierra, comprarán los recursos y finalmente el hombre se quedará sin negocio y las grandes tecnologías y las grandes empresas serán las que tengan el control. Y volveremos al mismo modelo que prevaleció en la Edad Media, donde tenías a los terratenientes y tenías a los siervos y tenías a la Iglesia y el Estado unidos. Y ahí es donde vamos. Así que echemos un vistazo a cómo estas personas están hablando de esto. Aquí está la tribuna de Texas y dice, no, los aerogeneradores congelados no son los principales culpables de los cortes de energía en Texas. Las turbinas eólicas congeladas en Texas hicieron que algunos políticos estatales conservadores declararan el martes que el Estado está demasiado confiado en la energía renovable. Pero en realidad se esperaba que la energía eólica representara solo una fracción de lo que el Estado había planeado durante el invierno. Mientras que los escépticos de la energía eólica afirmaron que las semanas de congelación significan que la energía eólica no es confiable. Las turbinas eólicas, como las plantas de gas natural, se pueden acondicionar para el invierno o modificar para operar durante temperaturas muy bajas. Eso es básicamente lo que hablaba Bill Gates, así que tal vez leyó la tribuna de Texas. Y aquí está CNN que dice,
turbinas eólicas congeladas, suministro de gas limitado y apagones continuos. Tras los problemas de energía en Texas, continuos apagones sucedieron a través de Texas el lunes a medida que una tormenta de invierno y las temperaturas gélidas se apoderaron del estado y dejó sin servicio a más de 4 millones de clientes. Las turbinas de viento congeladas y los suministros de gas limitado han obstaculizado la capacidad de generar suficiente energía de acuerdo a la declaración de ERCOT. Aquí nuevamente están culpando a la infraestructura. Correcto. Aquí hay uno interesante de Era de las Noticias Mundiales. El fallo en la energía verde alemán. Alemania vuelve al carbón y al gas natural, ya que millones de sus paneles solares están cubiertos de nieve y hielo. Bueno, esto es de esperarnos, ¿así? Alemania está a la vanguardia en lo que respecta a la energía solar y cuando viajas allí al campo, solo ves millas de estos bancos solares. Pero no pueden funcionar si están cubiertos de nieve, por lo que debe haber una manera de limpiarlos constantemente, lo que no siempre es posible con el tipo de clima que están teniendo en este momento. Así que, ¿cuál es la solución? Siempre existe la idea de que podemos cambiar el mundo y tener una solución. Y luego hay un impedimento en las obras y te das cuenta de que no hay una solución para todas estas cosas. Básicamente los problemas estarán aquí hasta el final. No puedes resolverlos. Hay demasiadas variables. Correcto. Así que Alemania se enfrenta a una realidad sobria, ya que millones de sus paneles solares están cubiertos de nieve y hielo, y sin aliento. El clima helado ha dejado inactivas sus 30.000 turbinas eólicas, y no son solamente las turbinas eólicas. Los paneles solares cubiertos de nieve también se vuelven inútiles. Así que es eso lo que básicamente estamos diciendo. Todo está regresando a un punto. ¿Por qué estamos mostrando todo esto? Porque ahora este es el juego de la culpa, ya sea la energía alternativa o cualquier otra cosa, pero todo está llegando de vuelta al cambio climático. El cambio climático va a ser el problema. Y tenemos que resolver el cambio climático. Sí. Así que, si hace demasiado frío o demasiado calor, tenemos que encontrar una solución al cambio climático y esto se está convirtiendo en la catástrofe. Sí. Debe haber un culpable, ¿cierto? Los apagones de Texas muestran cuál vulnerable es la red eléctrica del cambio climático. Así que aquí está el meollo del asunto. Así que vamos a tener estas calamidades, van a empeorar y millones de personas se verán afectadas. Al final hay un botón que se puede presionar y el botón dice cambio climático. Aquí hay una interesante discusión con Schumer, y esto es una discusión en el canal MSNBC. Y vamos a escuchar lo que dice Schumer. ¿Puedo decir otra cosa, por favor? Yo creo que podría ser una buena idea de que el presidente Biden declarara una emergencia climática. ¿Por qué? Porque esto se relaciona con lo que usted está diciendo. Entonces él podría hacer muchas cosas bajo los poderes de emergencia y el presidente no tendría que pasar. ¿Qué podría hacer sin una legislación? Ahora Trump utilizó esta emergencia pero para una pelea estúpida que no era una emergencia. Pero si alguna vez hubo una emergencia, el clima es una. De modo que sugeriría que explorar el mirar el clima como una emergencia le daría mayor flexibilidad. Después de todo, una crisis es una crisis. Usted está hablando de la aprobación de legislación climática importante a través del proceso de reconciliación presionando al presidente o pidiendo al presidente. Solo preguntarle, dejar que ellos miren. Yo tengo mucha fe en que ellos van a tomar una decisión buena y correcta. Me parece a mí en los términos de la forma en la que están pensando, y yo sé que si usted está pensando en un montón de cosas diferentes a la vez, pero suena que el clima es fundamental en términos de lo que usted es central. Y aquí es hacia donde nos dirigimos. Hemos tenido una crisis por COVID y ha demostrado al mundo cómo debemos cooperar a escala universal. La crisis es continua. El Papa lo ha relacionado con el cambio climático.
Ahora tenemos turbinas eólicas detenidas. Tenemos paneles solares que ya no funcionan debido a una congelación global en una sociedad, en un calentamiento global, y ahora hay que abordar al culpable. Así que esa es la gran pandemia. Ya escuchamos a Schumer, ahora escuchamos lo que John Kerry tiene que decir. Ha recorrido un largo camino en la política, ¿no es cierto? Correcto, y en cambio climático. El cambio climático es muy importante. Y este tema se ha estado gastando durante mucho tiempo y, por supuesto, está muy bien conectado siendo un miembro de Calaveras y Huesos, Skull and Bones, y de todas estas sociedades. Así que escuchemos lo que tiene que decir. ¿Qué tan alta prioridad tiene el problema climático? Ese es el punto, ¿correcto? Las apuestas en el juego del cambio climático simplemente no podrían ser más altas de lo que es ahora. Es existencial. Usamos esa palabra con demasiada facilidad, la tiramos a la basura, pero tenemos una gran agenda frente a nosotros a nivel mundial. Y el presidente Biden está profundamente comprometido y totalmente empoderado con este tema, como puede verse en esta orden ejecutiva. Él también sabe que París solo no es suficiente, no cuando casi el 90% de todas las emisiones del planeta, las emisiones globales, provienen de fuera de nuestras fronteras. Podríamos llegar a cero mañana y el problema no estaría resuelto. Por eso, hoy, una semana después de haber comenzado el trabajo, el presidente Biden firmará este conjunto adicional de órdenes ejecutivas para ayudarnos a avanzar en el camino, asegurando que la acción climática ambiciosa sea de alcance y escala global. Así como nacional aquí en casa, el presidente está anunciando que será el anfitrión de una cumbre de líderes sobre el cambio climático en menos de 3 meses a partir de ahora, el 22 de abril, Día de la Tierra, que incluirá una reunión a nivel de líder del Foro de las Principales Economías. La convocatoria de esta cumbre es esencial para garantizar que el 2021 será el año que realmente compensa el tiempo perdido de los últimos 4 años, y que la conferencia de la ONU sobre el clima, COP26 como se llama, que el Reino Unido está organizando en noviembre, sea un éxito rotundo. Entonces, ¿qué tan alto está en su agenda? Top. Top. Y va a ser universal. Universal, no solo en América. Y los últimos 4 años fueron en vano según él. Ahora vamos a movernos en esa dirección. Casi se puede decir que quieren cambiar de engranajes. Y sí, esta última congelación creó tal calamidad porque aparentemente se confiaba demasiado en la energía alternativa. Si lo empujan más allá y hay otra calamidad, entonces tendremos experiencias escaladas y muy similares a las que tuvimos durante el COVID. Cuando hubo algunas declaraciones de que los bloqueos que experimentamos no serían nada comparado con los bloqueos que podríamos experimentar bajo la legislación climática. Esta es una forma muy interesante en la que el mundo se está moviendo. Correcto. Y junto con todo esto habrá una legislación. Absolutamente. Es interesante que se metió en problemas por usar su jet privado, ¿cierto? Es decir, es una tremenda emisión de gases que está lanzando en el mundo y eso es divertido. Vamos a ver lo que dijo acerca de esto. Los nuevos datos muestran que el jet privado de Kerry ha acumulado millas de viajero frecuente en los últimos años, incluido un viaje a Islandia en 2019, y aquí está la parte divertida. Fue a Islandia para aceptar un premio al liderazgo climático. Cuando se le preguntó sobre la hipocresía en ese momento en 2019, así es como el señor Kerry respondió: es la única opción para alguien como yo. El tiempo que tardo en llegar en algún lugar, no puedo navegarlo a través del océano. Yo tengo que volar para reunirme con la gente y hacer las cosas. Pero lo que estoy haciendo casi a tiempo completo es trabajar para ganar la batalla del cambio climático. No me pondrán a la defensiva.
Así que no fue Bill Gates confrontado porque estaba usando jets privados para sus actividades. ¿Cuál fue su respuesta? Bueno, su respuesta fue que invierte mucho dinero en actividades ecológicas o verdes. Estaba tratando de balancear. Estaba tratando de compensar su avión privado. Maravilloso. Si usted tiene una gran cantidad de dinero y puede invertir en invernaderos, puede utilizar un avión privado. Sí. Bueno, aquí está el siguiente artículo al que me refería, El Espectador. ¿Estás listo para los bloqueos climáticos? Es solo cuestión de tiempo. Aquí es hacia donde nos dirigimos. Aquí es hacia donde se dirige. Esta es la siguiente fase en la historia de la humanidad. La posibilidad de bloqueos climáticos ya está flotando por algunos de nuestros más grandes pensadores. Ven una confluencia de crisis global como una oportunidad. Bajo un bloqueo climático, los gobiernos limitarían el uso de vehículos privados, prohibirían el consumo de carne roja e impondrían medidas extremas de ahorro de energía. Ahora, me parece interesante que Bill Gates haya invertido una gran fortuna en la carne y en energías alternativas. También invirtió en la industria más allá de la carne, por lo que están muy por delante de nosotros. Por cierto, esto no es un consejo de inversión, es una discusión apocalíptica. Así que quedémonos con el tema de qué modo vamos a imponer medidas extremas de ahorro de energía, mientras que las compañías de combustibles fósiles tendrían que dejar de taladrar. Para evitar un escenario de este tipo hay que revisar nuestras estructuras económicas y hacer el capitalismo diferente. Karl Lauterbach, MP, por el Partido Demócrata Social Alemán, escribió en diciembre pasado que necesitamos medidas para lidiar con el cambio climático que sean similares a las restricciones a la libertad personal impuestas para combatir la pandemia. Por lo que las restricciones a la libertad personal están realmente encerradas en este programa. Y la vacunación es muy importante. Y muchos países, incluido el Vaticano, sí, ahora han decidido que si no van con este programa no podrán trabajar más. Por lo que hay una canalización de la humanidad en una dirección particular. De eso hemos hablado mucho. Aquí hay otro artículo. Alexandra Ocasio-Cortez y Bernie Sanders presionan a Joe Biden para que declare una emergencia climática con un nuevo proyecto de ley. Así que Schumer lo pidió, vimos la entrevista. Ahora Bernie Sanders y, como los llamó Trump, los estudiantes de primer año, están pidiendo lo mismo. Así que esto es muy interesante. Estamos en una montaña rusa y nos dirigimos en una dirección y estamos hablando del apocalipsis. Sí, así que la legislación introducida por los senadores Bernie Sanders y Jeff Merkley y los representantes Alexandra Ocasio-Cortez y Earl Blumenauer el jueves requerirían que el presidente Joe Biden declarara una emergencia nacional sobre el cambio climático, que le daría a la administración más poder para enfrentar la amenaza existencial, incluido el despliegue de los recursos necesarios para hacerlo. El alcance masivo y la escala de acción necesarias para estabilizar el clima requerirían niveles sin precedentes de participación y deliberación de la conciencia pública para desarrollar e implementar políticas efectivas, justas y equitativas para abordar la crisis climática, dice la legislación. Habíamos predicho mucho antes en la crisis del COVID que este sería el siguiente paso. Sí, eso fue solo un trampolín hacia esta realidad y siempre lo hemos ligado a la encíclica papal Laudato Si, con todo lo que eso implica. Aquí hay otro artículo. Abogados internacionales proponen el ecocidio para criminalizar la destrucción del medio ambiente.
Así que ahora necesitamos establecer leyes que dirijan cualquier acción que se tome y cualquier cosa que se decida con respecto al cambio climático debe convertirse en ley universal. Hemos visto en la crisis del COVID, hubo cierres, grandes regulaciones masivas, regulaciones de distanciamiento social, y por lo tanto habrá regulaciones con respecto a este tema. No se le permitirá hacer esto, no se le permitirá hacer aquello. Hubo ciertos horarios de compras que se le implementaron bajo COVID. ¿Cree que habrá ciertos horarios que también se asignarán, ciertos días libres de la industria? ¿Podría ser la legislación dominical que esté en trámite? Sí. Y cualquiera que no cumple con estas leyes se convierte en un peligro para la sociedad. Sí. Estaría actuando en contra del bien común. Exacto. Varios expertos en derecho internacional están tratando de aprobar. Permitiría a las autoridades tomar medidas contra la destrucción ambiental. Por lo que si participa en actividades en un día que ha sido declarado esencial para controlar el clima o el cambio climático, entonces sería culpable de ecocidio. Sí, estaría transgrediendo la ley. De ser aprobado, los delitos ambientales se convertirán en la quinta responsabilidad jurisdiccional de la ICC. La activista adolescente Greta Thunberg ha apoyado la aplicación de la ley y el presidente francés Emmanuel Macron también ha hecho alusión a la incorporación de ecocidio en la legislación interna del país. Con este tipo de individuos poderosos involucrados no hay manera de que esto no vaya a suceder, ¿correcto? Bien. Llamando a los daños ambientales pecados de ecología. Eso es muy interesante. Lo está acercando a la Biblia teológicamente. Sí, así que hay un giro teológico. Ahora tenemos una nueva definición de pecado. La definición de pecado es transgresión de la ley. Ley. Solo hay una definición en la Biblia cuando se trata de pecado. ¿Qué es pecado? Y esa es la ley de Dios. Y esa es la ley de Dios. Estos pecados de la ecología son la transgresión de la ley de la ecología. Este es el Papa Francisco que ha dicho que su comprensión del ecocidio es la contaminación masiva del aire, la tierra y los recursos hídricos, la destrucción a gran escala de la flora y fauna y cualquier acción capaz de producir un desastre ecológico o destruir un ecosistema. Eso es ecocidio. Pero la definición será ampliada. Ahora, bajo las circunstancias del COVID, hubo muchas personas que sintieron que era su deber denunciar a cualquier persona que realmente no estuviera viviendo en armonía con la nueva legislación. Vimos que sucedían cosas terribles, es decir, la gente simplemente disparaba a la gente porque no usaban una mascarilla o no la usaban correctamente o viceversa. Me refiero a que hubo algunos incidentes horribles y espiar a la gente se convirtió en parte del juego. Aquí hay una discusión interesante en Sky News Australia y dice que el Partido Conservador está descontento con las nuevas leyes de espionaje. Con todo, con las personas con las que se ha hablado se han horrorizado cuando se les ha explicado el tema. ¿De qué se trata todo esto? ¿Qué es esto del espionaje? Echemos un vistazo al video. Permitirá que a los jóvenes de 16 y 17 años espíen a sus padres. También los autoriza a cometer delitos, por lo que debe ser extremadamente controlado y esos controles deben ser mayores de lo que propone el gobierno. Como usted decía, este proyecto de ley encubierto de inteligencia humana permite algunas cosas bastante impactantes, como alentar o reclutar legalmente a niños de 16 y 17 años para que espíen a sus padres y cometan delitos en el proceso de espiar a sus padres, si piensa que si hay una fuerte sospecha de que sus padres no están haciendo nada bueno.
¿Qué se supone que están espiando? Bueno, es interesante que planteaste esa pregunta, porque este proyecto de ley sería espiar a las personas que son sospechosos de delitos bastante graves, como tráfico de drogas, tal vez terrorismo, cosas que obviamente nadie debería estar haciendo. Pero lo que es realmente bastante interesante es que la izquierda en este país es en realidad crítica de este proyecto de ley, pero la izquierda, por supuesto, apoya a los niños que espíen a sus padres. También ha habido numerosas campañas en los últimos años en las que se ha alentado a los niños a observar el comportamiento ambiental de sus padres y a denunciarlos a las escuelas si sus padres no son respetuosos con el medio ambiente. Hay un nuevo proyecto de ley en proceso de Escocia que podría convertir en delito decir discurso de odio en tu propia casa, lo que alienta abiertamente a los niños a que denuncien a sus padres a la policía si son islamofóbicos, transfóbicos o cualquier otra cosa semejante. Así que lo que tenemos ahora es a la izquierda y a la derecha alentando a sus diferentes maneras a los niños a hacer espionaje con sus propias familias. Martin, esto ha sido parte de la historia desde hace mucho tiempo. Una vez di una conferencia llamada La mente herodiana. Tal vez puedas poner un enlace de ella. Colocaré un link en la parte de tu serie Choque de Mentalidades. Choque de Mentalidades. Sí, en esa conferencia mostré cómo el rey Herodes tenía una enorme red de espionaje y donde utilizó un método de espionaje para poner a los ciudadanos uno contra el otro. Tu vecino se convierte en el espía que observa lo que estás haciendo. Tus propios hijos se convierten en los espías y, por supuesto, esto ha sido implementado por muchas naciones comunistas. Mao Zedong, Adolf Hitler, todos estos han incorporado estas redes masivas de espionaje, redes que hacen uso de este soplón y han causado un dolor incalculable en el curso de la historia. Este es un método que también es empleado por las sociedades que se ocupan del espionaje en el mundo. Y tienes todas las principales organizaciones de espionaje en los distintos países del mundo. Y están vinculados al Vaticano. Hubo un denunciante hace algún tiempo con el nombre de Karen Hodus. Y estaba muy molesta por cómo se manejaban las finanzas y por qué los jesuitas tenían el control del Banco de América. Cómo los servicios secretos cayeron bajo el mega servicio de espionaje del Vaticano. El Vaticano posee el mayor mecanismo de espionaje sobre las personas que el mundo ha visto. Y todo esto se está uniendo y está en armonía con lo que dice este libro sobre el fin de los tiempos. ¿No dice la Biblia que los miembros de su propia casa se volverán unos contra otros? Sí, estas serán las reglas que se aplicarán. No estarás seguro en tu entorno. No estarás seguro de tus vecinos más cercanos. Y tal vez los miembros de su propia familia serán los que te entreguen si no cumples con todas las leyes. Ahora, yo estoy de acuerdo en que debes cumplir con las leyes del gobierno, excepto cuando estén en conflicto con la ley de Dios. Pero nos ocuparemos de eso a medida que avancemos.